Gracias, Daniel. Agradecemos también a todos los que están presentes en este seminario de IPv6. Como Daniel comentaba, este seminario fue organizado por el Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de La Matanza y el GIRFIS, que es nuestro grupo de investigación. El grupo de investigación nuclea tanto a docentes, egresados de esta universidad y también alumnos en formación de las carreras de ingeniería. Quienes estamos listados acá somos los oradores de este seminario. El orden del listado tiene que ver con los órdenes de exposición, ¿sí? A mi izquierda el ingeniero Pablo Martín Vera, a su izquierda María Antonella Cornejo, a su izquierda el magíster el ingeniero Marcelo Cayafa y a su izquierda Pablo Camarán, ¿sí? Además de atender consultas luego de todas las exposiciones, hacia el final atenderemos las preguntas que surjan. Dejamos aquí proyectado nuestro email para comunicaciones futuras, girfis.unlan@gmail.com. También nos pueden encontrar en Twitter, @girfis, o en Facebook, facebook.com/girfis, ¿sí? Vamos a repasar primeramente la agenda de este evento. Lo que tenemos planificado contarles. Bueno, primeramente dar una introducción sobre conexión a Internet. ¿Cuál es el contexto actual en el que nos encontramos? ¿Por qué surge la necesidad de IPv6? Mecanismos de transición de IPv4 y IPv6 a modo de introducción, a cargo mío. Luego el ingeniero Pablo Martín Vera va a comentar detalles sobre el protocolo IPv6, cómo vemos el formato de una dirección IPv6, cómo podemos simplificar la escritura de esas direcciones y características generales del protocolo. Luego María Antonella Cornejo, de forma más práctica, va a mostrar cómo podemos trabajar con IPv6 referido a configuración de una LAN, herramientas online de testeo para verificar ciertos aspectos e instalación de IPv6 en distintos sistemas operativos. Luego Marcelo Cayafa va a hablar sobre IPv6 en la actualidad, que era algo que nos ocupa, que comentaba Daniel hace un rato. ¿Cómo son los métodos de convivencia entre los protocolos IPv4 y IPv6? ¿Qué sucede con las redes que actualmente tenemos en IPv6? Las universidades y el nuevo protocolo IPv6 en la Universidad Nacional de La Matanza. Finalmente, Pablo Camarano va a hacer conclusiones finales a las que podemos llegar en base a este seminario, entre ellas qué dificultades surgen al querer implementar IPv6, qué tipo de aplicaciones pueden beneficiarse a partir de este nuevo protocolo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que nos ocupa, hablando de la conexión a Internet, ¿sí? Cuando queremos conectarnos a Internet, un usuario cualquiera necesita lo que llamamos una dirección para comunicar esa máquina hacia el exterior. Esa dirección es una dirección IP, la palabra IP viene de Internet de protocolo, protocolo de Internet, y esta IP tiene que ser una dirección IP pública para poder salir hacia el exterior. ¿Quién nos da direcciones IP públicas? Los proveedores de Internet. Entonces, cada usuario en forma hogareña puede tener contratado un servicio a través de un proveedor y ese proveedor designa una dirección de IP. Esa dirección IP normalmente no es una dirección física, sino que es lo que llamamos dirección dinámica. ¿Por qué hablar de esto? Un proveedor de Internet puede tener un cierto rango de direcciones IP, ¿sí?, para sus distintos usuarios, pero es cierto que no todos los usuarios a la vez en un mismo momento quieren conectarse a Internet. De forma que la cantidad de direcciones IP puede ser menor que la cantidad de usuarios a los que brindan el servicio. Varios años atrás, recordamos cuando nosotros nos comunicábamos a Internet por dial-up. ¿Qué era dial-up? Era una conexión a Internet a través de la línea telefónica. De forma que cuando nos conectábamos a Internet no podíamos ni llamar ni recibir llamados porque teníamos todo el medio ocupado en la conexión a Internet. ¿Cada cuánto nos conectábamos? Bueno, como mucha frecuencia, una vez por semana, uno chequeaba a ver si de milagro había algo en su casilla de correo electrónico. Entonces las direcciones IP que necesitaba un proveedor de Internet para asignar eran mucho menores, porque las conexiones eran eventuales, ¿sí? El usuario se conectaba por periodos muy cortos. Hoy por hoy lo que vivimos es muy diferente. Cada vez más usuarios se conectan a Internet por periodos más largos y siempre que una máquina está prendida puede que la conexión esté activa a Internet, ¿sí? Entonces surge el pensar que no solo nos comunicamos desde una máquina de escritorio, sino que también podemos comunicarnos a través de una notebook o podemos
comunicarnos hacia Internet desde una gran gama de dispositivos móviles. Entre ellos los teléfonos celulares, ya sean de gama alta o gama media-baja, que también muchos de ellos permiten navegar por la web, ¿sí? Tenemos que pensar en tablet, consolas de juegos, lectores de libros, cuya finalidad básica no es la conexión a Internet, pero brindan la posibilidad de hacerlo. Con lo cual, muchos más usuarios y muchos más dispositivos con la necesidad de conectarnos a Internet. En función a esto, mostramos una tabla que es una estadística de la SICOMRA. La SICOMRA es la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina, que muestra para los distintos países, en cuanto a accesos móviles, con qué dispositivos más frecuentemente acceden a la web, ¿sí? Vemos que el dispositivo móvil por excelencia para el acceso a la web es el teléfono celular, ¿sí? A lo largo de los distintos países vemos que el mayor porcentaje está dado por los teléfonos móviles, seguido de las tablets, y todo el resto de dispositivos que se nos ocurran con salida a Internet es el porcentaje menor. En Argentina, un 80% de los accesos móviles se hacen desde teléfonos celulares. No necesariamente smartphone, decíamos, ¿no? También teléfonos celulares de gama media e inclusive algunos de gama baja. Otro dato que es interesante, tomando la estadística que muestra mes a mes la SICOMRA, podemos ver la cantidad de líneas activas en cada uno de los meses. Hemos hecho un recorte a la tabla hasta julio del 2011, ahora vamos a explicar el porqué. En julio del 2011 había aproximadamente 58 millones de líneas activas, líneas de teléfonos celulares en uso, ¿sí? Nos vamos a parar principalmente como interesa ver qué pasaba en octubre del 2010. En octubre del 2010 había algo así redondeando como 57 millones de líneas en uso. Para ese mismo mes y año, el INDEC decía que en Argentina éramos algo así como 40 millones de habitantes. Es decir, hay más líneas activas de telefonía móvil que de habitantes acá en Argentina. Y esto se replica en otros países. Sucede lo mismo en otros tantos países. Si calculamos el índice de penetración de la telefonía móvil como aparatos en servicio dividido cantidad de habitantes, esto supera el 100% y tenemos una penetración de telefonía móvil del 142%. Un paréntesis, no estamos diciendo con esto que todos los habitantes en Argentina tienen un teléfono, ¿sí?, celular. Estamos diciendo que muchos tienen un teléfono celular con más de un chip, ¿sí? Tengo dos líneas activas en un mismo equipo, o tengo el equipo personal y el equipo de la empresa, ¿sí? Pero es llamativo la cantidad de equipos que tenemos en Argentina con líneas activas. Esto nos hace pensar que el aumento de conexiones cada vez se va a ir incrementando más. ¿Por qué se va a ir incrementando más? Porque cada vez hay más usuarios con computadoras en sus casas que quieren salir a Internet, cada vez hay más dispositivos móviles que brindan la posibilidad también de salir hacia la web, de forma que el protocolo que conocíamos hasta el momento, IP versión 4, que brindaba la posibilidad de un formato de 32 bits, con 32 bits podemos tener hipotéticamente 2 a la 32 direcciones, ¿sí? 2 a la 32 nos da el siguiente numerito, ¿sí? 4.000 millones de direcciones hipotéticas para asignar a cada uno de los usuarios que quiere salir con un dispositivo a Internet. Si bien el número es grande, como bien decía Daniel, estas direcciones se agotan. Para el momento en que se creó IPv4, este número se veía como un número que nunca se iba a agotar, pero no se tenía la proyección de lo que sucede hoy por hoy. Entonces estas direcciones nos quedan pocas y decimos que se agotan. ¿Y por qué decimos esto? Por lo siguiente. Tenemos un organismo que es el ICANN, quien delega en IANA, ¿sí?, la distribución de las direcciones IP a lo largo del mundo. El IANA cuenta con 5 organismos que tienen un registro de bloques de direcciones IP para asignar a los distintos países. En particular, en América del Norte, nos referimos a Canadá y Estados Unidos, básicamente, el ARIN es el organismo que distribuye las direcciones IP que le otorga el IANA. En el resto de América, ¿sí?, Centroamérica y América del Sur, a nosotros nos ocupa el LACNIC, que es la entidad que distribuye las direcciones IP. Para África, incluyendo la isla de Madagascar, AFRINIC. Para Europa y parte de Asia, el RIPE. Y para el resto de Asia, con Oceanía, APENIC.
¿sí? Estos son los 5 organismos que distribuyen las direcciones IP. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que IANA ya no tiene más direcciones para otorgar estos 5 organismos. Los 5 organismos tienen, dicho de forma fácil, lo que les quede, ¿sí?, para distribuir. ¿Distribuir a quién? A los proveedores de Internet en cada uno de los países, a las entidades gubernamentales, ¿sí?, de forma que a los usuarios finales les llegue una dirección IP que les permita salir hacia la web. Bien, esto se preveía, este problema de que en algún momento se iban a agotar estas direcciones IP. Y se habían estudiado distintas proyecciones, que es lo que vamos a mostrar ahora. En esta gráfica podemos ver la primer curva que tiene que ver con APNIC. APNIC es quien distribuye, decíamos, entre Oceanía y parte de Asia, y vemos que la cantidad de direcciones IP que tenía para distribuir se agotaron, ¿sí?, a inicios del 2011. Ya no hay direcciones para distribuir. Lo que nos queda de Asia, ¿sí?, junto a Europa, que es la siguiente curva que vemos, antes del 2013 también ese organismo se quedó sin direcciones IP versión 4 para distribuir, y si seguimos las proyecciones, se espera que en América del Norte, casi a inicios, antes de arrancar el 2015, ya no tenga direcciones IP versión 4. América Central y América del Sur se quedaría sin direcciones IPv4 a mediados del 2015. Y obviamente la proyección más favorable en cuanto a agotamiento de direcciones IP la tiene África, ¿sí? Pero más tarde o más temprano, cada uno de los países se va a ir quedando sin direcciones IP versión 4. De ahí surge la necesidad de pensar en un nuevo protocolo, ¿sí? Por eso surge IP versión 6. Decíamos que IP versión 4 tenía 32 bits, que para su momento parecía ser un montón, y lograba generar todas estas direcciones hipotéticas. IP versión 6 tiene una capacidad de direccionamiento de 128 bits. Con 128 bits podríamos generar hipotéticamente 2 a la 128 direcciones IP distintas. Queda el siguiente numerito. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, estamos hablando de millones, billones, trillones, cuatrillones, quintillones, 340 sextillones de direcciones IP, ¿sí? Creemos que nos va a ser suficiente, creemos, ¿sí? Una frase que nos pareció interesante a nosotros para esta presentación al comienzo sobre IPv6 es la siguiente frase que encontramos en internet. Se estima que si repartiéramos todo este número, ¿sí?, de posibles direcciones IP, tendríamos 6,67 por 10 a la 23 direcciones IP por metro cuadrado, ¿sí? Es decir, 667 con 21 ceros detrás, ¿sí?, de direcciones IP por metro cuadrado. Cambia el panorama IPv6, sin lugar a dudas. De alguna manera, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tratar de transitar el paso de ir de IPv4 a IPv6. Obviamente esto no va a ser de un momento para el otro, sino que se planean mecanismos de coexistencia, que sobre esto va a hablar Antonella Cornejo y después va a hablar, sí, Marcelo. De alguna manera los mecanismos de coexistencia prevén que hoy por hoy un usuario que tiene IPv4 pueda navegar por internet y de alguna manera lograr ver un servidor que está montado sobre IPv6. Hoy por hoy el tráfico en su mayoría, por supuesto, sigue siendo IPv4, ¿sí? Y las conexiones sobre IPv6 en forma nativa son mucho más bajas. Esperamos que se revierta la situación, ¿sí?, y que en algún momento se equipare la cantidad de conexiones IPv4 y IPv6, incluso que en algún momento se revierta la balanza y sean muchas más las conexiones IPv6 que las conexiones IPv4. Google, algo que usa uno mucho como motor de búsqueda, ¿sí?, entre otros motores de búsqueda que hay, pero nombramos en particular a Google porque tiene un servidor montado sobre IPv6 y ha hecho una estadística de cómo ingresan los usuarios a ese servidor, ¿sí? Podemos ver en esta gráfica que el acceso originalmente nativo llamamos a usuarios que tienen conexión a IPv6 y acceden de forma IPv6 a un servidor IPv6, que es la línea que mostramos en verde. El acceso nativo fue creciendo. También hay usuarios que entran mediante técnicas de coexistencia, por ejemplo tunneling, que la vamos a explicar más adelante qué significa.
Digamos en forma fácil, un usuario que por ejemplo no tiene conectividad IPv6 y quiere llegar a ver un contenido puesto en un servidor que sí tiene IPv6. Vemos que Tunneling va cayendo y la cantidad de conexiones nativas va en aumento, lo cual muestra un panorama favorable para lo que es IPv6. Bien, a continuación dejamos a Pablo Martín Vera, que nos va a contar un poco sobre formato de una dirección IP. Bueno, yo les voy a mostrar un poquito cómo se escriben estas direcciones IPv6 y las vamos a comparar primero con la versión anterior, con la versión IPv4. Como dijo Rocío recién, las direcciones IPv4 son direcciones de 32 bits. Entonces, cuando yo quiero escribir una dirección de este tipo, se hace separando esos 32 bits en 4 campos de 8 bits cada uno. Pero yo no escribo a nivel de bits cada uno de esos campos. Lo que se escribe es cada campo representado por un número decimal que va del 0 al 255. Y los campos se separan con un punto. Entonces, un ejemplo de una dirección IPv4 escrito sería el siguiente: 192.168.0.1. Esto es un ejemplo de una dirección escrita en la versión IPv4 del protocolo, que es la que usamos generalmente en cualquier computadora. ¿Qué pasa ahora con el nuevo protocolo IPv6? Bueno, tenemos 128 bits, es mucho más grande la dirección, entonces tiene que cambiar la forma de escribirla. En vez de 4 campos, vamos a tener 8 campos, y en lugar de 8 bits, de 16 bits cada uno. O sea, se duplica la cantidad de campos y se duplica la cantidad de bits para representar cada uno de ellos. Ahora, cada campo, en lugar de representarlo con un número decimal, lo vamos a representar con un número hexadecimal, de 4 dígitos cada uno. Y la separación de esos campos va a ser con 2 puntos. En lugar de puntos se usan los 2 puntos. Entonces, una dirección cualquiera IPv6 nos quedaría escrita de esta forma. Fíjense que es bastante más complejo y más largo que la dirección anterior. Entonces, ya que esto es bastante largo de escribir y complejo, surgen algunas reglas para simplificar la escritura. Si bien hay veces que no se puede simplificar y sí o sí tenemos que representarla de esta forma, tenemos algunas reglas. Antes de las reglas vamos a mostrar un tipo extra de dirección, que es el IPv6 con IPv4 incrustado. Se puede llegar a ver en alguna etapa de transición que yo tengo una dirección IPv4 y la quiera transformar en IPv6. Entonces se usa un tipo de nomenclatura especial que lo que hace es dividir los 8 campos del IPv6 tomando solamente los 6 primeros y al final incrusta una dirección IPv4 tradicional. O sea, toma 6 grupos de 16 bits y 4 grupos de 8 bits. Entonces, al final de una dirección IPv6, saca los últimos 2 grupos y pone una dirección IPv4 tradicional. Esto se usa para consistencia y para mantener la dirección anterior. Bueno, como decíamos, estas direcciones son complicadas de escribir, entonces hay algunas reglas para simplificarlo. La primera es que, como usamos un sistema hexadecimal y hay letras, no se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, no tenemos problema de que si nos escribimos alguna letra mayúscula, minúscula y que cambiaría la dirección, es la misma dirección. Entonces, si yo tengo esta dirección escrita, sería lo mismo que escribirla así, escribir todas las letras en hexadecimal en minúscula, o incluso yo podría mezclar, y siempre estaría refiriéndome a la misma dirección IP. O sea, es indistinto cómo lo escribo. Para acortar un poco la escritura, lo que podemos hacer es, todos los ceros que se encuentren al inicio de un campo, de cada uno de los campitos que tenemos, son opcionales. Entonces, por ejemplo, si tengo esta dirección IP, yo tengo que determinar cuáles empiezan con 0. Acá están marcados en rojo, todos estos comienzan con 0, y lo que puedo hacer es directamente eliminar esos ceros. Entonces me queda escrita de una forma más corta la dirección. Los ceros al principio los puedo borrar. Otra forma de simplificar la dirección, cuando yo tengo una sucesión de campos, todos ceros, lo puedo representar por 4 puntos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tengo esta dirección que tiene un campo con una numeración al principio, una al final, y todos los 6 campos del medio son todos ceros. La puedo escribir de esta forma. Primero identifico los ceros y la puedo escribir con 4 puntos directamente. Primer campo, 4 puntos y el último. Y acá en el medio, yo sé que vienen todos campos consecutivos de ceros. De esta forma la puedo acortar en la escritura.
Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo esta dirección IP. Fíjense, voy a determinar cuáles son los campos escritos con ceros consecutivos. Tengo dos grupos de ceros, al principio de la dirección y al final. Entonces, según la regla anterior, podríamos hacer esto. Reemplazar con 4 puntos acá y con 4 puntos acá. Pero ¿qué pasa? Cuando yo vengo y quiero interpretar esta dirección, ¿cuántos grupos agrego acá? ¿Puedo agregar 3? ¿Puedo agregar 1? 3 o 1 acá. Entonces esto no es válido, porque yo no sabría cómo rearmar esa dirección. Lo que tengo que hacer es o reemplazar los ceros desde el principio con los 2 puntos y dejar los otros 2 campos con ceros, o al revés, poner los ceros adelante y los 4 puntos atrás. Entonces la regla sería que los 4 puntos solo pueden aparecer una vez en una dirección IPv6. Ahora vamos a hacer el paso inverso, vamos a reconstruir una dirección. Tenemos esta dirección que es bastante cortita expresada, y cómo sería realmente la dirección IPv6 completa. Bueno, lo primero que tengo que hacer, como dijimos, es completar los ceros. Cada campo dijimos que tiene 4 dígitos, entonces tengo que completar aquellos que tengan menos de 4, los completo con ceros adelante. Y por último voy a reemplazar los 4 puntos por grupos de ceros consecutivos. ¿Cuántos grupos? Y cuento. Acá tengo 1, 2, 3, 4 y la dirección en total tiene 8. Entonces tengo que agregar 4 grupos de ceros. Entonces de esta forma reconstruyo la dirección que tengo arriba a la dirección completa. Esta sería la forma simplificada de escribirlo y esta es la forma completa de representar la dirección. Bueno, hablando un poco de qué tipos de direcciones tenemos en IPv6, vamos a tener un primer tipo que van a ser las unicast. Las direcciones unicast son las más tradicionales, en las que yo me dirijo a un único destino. Las conexiones en internet siempre son punto a punto, o sea que yo mando un paquete hacia un destino particular. Pero IPv6 tiene una subclasificación de estas direcciones unicast. Tiene este primer tipo de direcciones que son de enlace local, que son direcciones requeridas por el protocolo, que se van a configurar siempre que yo tenga IPv6 en una computadora, pero estas direcciones van a servir dentro de mi red interna. No son ruteables, no puedo tener un router y salir con esa dirección hacia otra red. Y todas esas direcciones van a tener un prefijo particular. El prefijo va a ser FE80 o FE81, 82 o 83. Son direcciones locales propias de la máquina que no pueden rutearse, o sea, no pueden salir a internet. Yo no puedo conectarme a internet con esta dirección. Bien. Y después tengo las direcciones globales, que son justamente esas direcciones que a mí sí me van a permitir conectarme a internet. Y sí pueden pasar a través de los routers y conectarse con otras redes. Después tengo otro tipo de direcciones IP, que son las direcciones Anycast. ¿Para qué sirven estas direcciones? Cuando yo necesito mandar un paquete en internet y que la reciba alguien y no me interesa quién. Esto se usa mucho en la parte de protocolos. Entonces, yo elijo una dirección de este tipo y va a elegir de forma automática el destino más cercano, mediante algunas reglas en los routers generalmente, cuál es el host o el destino que está más cerca y lo va a determinar en forma automática. Y por último tenemos un nuevo tipo de direcciones que es la multicast. La multicast a mí me va a permitir enviar un único mensaje, un único paquete IP, y ese mensaje va a llegar a varios destinos al mismo tiempo. Por un único mensaje puedo llegar a muchos hosts que yo sé cuáles son. Estas direcciones van a tener un prefijo que comienza con FF, o sea, el primer campo va a empezar con FF. Bueno, viendo esto ya podemos saber que una computadora puede tener y va a tener más de una dirección IP asignada. Inicialmente ya va a tener una dirección enlace local y si yo la quiero conectar a internet va a tener también una dirección global. Si pertenece a un grupo que necesite enviar información, también va a tener asignada, por ejemplo, una dirección de multicast. O sea que una computadora o un dispositivo va a tener más de una dirección IPv6 asignada. Bueno, hablando de otro tipo de direcciones, hay una dirección muy conocida que es la dirección de loopback. Esta dirección se usa para cuando yo hago una prueba o algo dentro de mi computadora y lo que hace es, lo que yo envío, volver a recibirlo en la misma interfaz de red. Es una dirección que vuelve a sí misma. En IPv4 esta dirección es conocida y es la 127.0.0.1.
En IPv6 cambia el número y es todos los grupos ceros y el último un 1, o de forma simplificada 4.1. Esa es la dirección de loopback para hacer las pruebas, por ejemplo, cuando uno está probando un protocolo de red o algo similar. Bien, hablando un poco ahora de las características destacables que tiene este protocolo, se habla mucho de autoconfiguración. La posibilidad de yo conectar la computadora y que en forma automática ya me asigne una dirección IP, una dirección IP versión 6. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, eso lo hace dividiendo los 128 bits en dos partes. Los primeros 64 bits se configuran con información de la red a la que estoy conectado y también del tipo de dirección, si es el enlace local o es una dirección global. Y los segundos 64 bits se van a tomar de la dirección de la placa de red, la dirección MAC. Esta dirección MAC es una dirección única que asigna a cada fabricante de interfaces de red y que no se repite. Entonces, mediante esta dirección puede generar la segunda parte del protocolo y asignarme a mí una dirección en forma automática. Otra característica del protocolo, se elimina el broadcast. El broadcast era un mensaje que se enviaba a la red y le llegaba a todos los equipos que estén conectados. Entonces yo estoy inundando la red y los equipos están recibiendo mensajes que por ahí no le interesan. ¿Por qué se elimina el broadcast? Porque lo que nombrábamos anteriormente, ahora tenemos multicast. Entonces podemos ya mandar un mensaje y determinar qué equipos realmente quieren recibir esa información. Otra de las características y cosas que se eliminan es el NAT. ¿Qué es el NAT? NAT significa Network Address Translation. Lo que hace es traducir direcciones de red. ¿Y qué me permite a mí? Que muchos dispositivos se conecten a Internet con una dirección IP. Yo tengo una sola dirección IP pública y tengo muchas computadoras con IP privadas que no pueden salir a Internet. ¿Esto qué hace? Cuando una computadora manda un mensaje en el NAT, esa dirección privada se transforma y utiliza esa IP pública para conectarse a Internet. Cuando vuelve el mensaje, vuelve a este dispositivo, vuelve a transformar esa dirección y se comunica con esa computadora. O sea que con una dirección pública puedo comunicar muchas máquinas, conectarlas a Internet. Los proveedores de Internet hoy en día utilizan esto porque como no tienen muchas direcciones públicas asignadas, necesitan hacer esto para darle servicios a todos. ¿Por qué se va a eliminar el NAT en IPv6? Porque justamente tenemos una cantidad tan grande de direcciones que ya no hace falta hacer esta traducción y agregar un procesamiento extra, sino que cada equipo va a poder tener su dirección pública en Internet. Y aparte el NAT tiene varios problemas de implementación y problemas de ciertos programas que no pueden salir a través de él. Si quiero aislar un equipo de Internet, entonces directamente no le voy a asignar una dirección global. Puedo trabajar dentro de mi red con una dirección de enlace local. Bueno, otra característica destacable es que puedo tener paquetes más grandes, o sea, puedo enviar mayor cantidad de información. En IPv4 podía enviar hasta 64K de información. Y ahora con IPv6 se soporta lo que se llama jumbogramas y puede enviar hasta 4 GB de carga útil. O sea, crece mucho la información que yo puedo enviar con un único paquete. Bien, también tenemos mejoras en cuanto a la calidad de servicio. La cabecera del protocolo ya incluye un campo para especificarme la clase de tráfico que yo estoy enviando. Entonces yo voy a poder marcar de alguna forma que lo que estoy enviando es un video, que lo que estoy enviando es un sistema crítico en tiempo real que necesita mayor prioridad sobre otros paquetes. Entonces me va a facilitar dar mejor calidad de servicio a determinadas aplicaciones. Y adicionalmente incluye otro campo que se llama etiqueta de flujo, donde yo puedo etiquetar cada paquete que mando, ponerle un mensaje, un código, y yo identificar ese código para también dar prioridad y poder tratar ciertos paquetes con mayor prioridad. Otras características adicionales del protocolo, bueno, soporta, IPsec es un protocolo de seguridad en Internet, que ya viene soportado por el protocolo en forma nativa, o sea, ya va a poder tener la parte de encriptación y de seguridad nativa dentro del protocolo. Los paquetes se van a procesar más rápido porque voy a tener una cabecera del protocolo más simple y más pequeña. Y después voy a tener también un ruteo, el ruteo que se hace en Internet va a ser más eficiente porque las tablas son más pequeñas y también se pueden realizar en forma jerárquica.
Bueno, a continuación los dejo con María Antonella Cornejo, que les va a mostrar un poco la parte práctica de la configuración de IPv6. Bueno, voy a mostrar herramientas de testeo para la conectividad. La verificación de la conectividad se puede hacer mediante páginas web. En este caso, la primera solamente funciona con el sistema operativo Windows y la segunda detecta el sistema operativo automáticamente. Ingresamos en la página web y automáticamente realiza una serie de pruebas. Luego de realizar las pruebas nos muestra un informe informando la dirección IPv4. En este caso no detectó dirección IPv6. El funcionamiento cuando los sitios web habiliten IPv6 y si el servidor de DNS posee IPv6. También muestra las pruebas realizadas con IPv4, con IPv6 y acá tenemos el servidor. También podemos ver el tiempo que llevó cada prueba. ¿Qué sucede en la actualidad? Sucede que hay computadoras que poseen IPv6 y queremos conectarnos también con un servidor web que posee IPv6, pero el proveedor de internet únicamente posee IPv4. En estos casos podemos conectarnos realizando un túnel. ¿Qué significa esto? Que la dirección IPv6 se encubre como una dirección IPv4 y viaja a través del proveedor de internet como la dirección IPv4 y luego se descubre y pasa a ser de nuevo una dirección IPv6. Para crear un túnel, estas páginas funcionan a nivel mundial. También hay páginas que funcionan a nivel local. La página 6xs.net puede establecer túneles detrás de NAT y delegar subredes /64, pero requiere autenticación. Para realizar un túnel, utilizamos la página Tunnel Broker en este caso, y como primer paso hay que registrarse. Dentro de la registración nos pide datos que son requeridos. Es muy importante el email que se coloque porque allí enviarán una contraseña. Luego nos logueamos con la contraseña que envió la página web para poder crear el túnel. En la página principal nos informa el nombre, el ID y las noticias acerca de las actualizaciones de los túneles. Luego seleccionamos la opción Crear nuevo túnel. Debemos poner en primer lugar desde qué dirección IPv4 queremos crear el túnel y nos informa si se puede o no realizar un túnel. Luego automáticamente nos da una opción sugerida para realizar el túnel del servidor, pero podemos seleccionar la opción que nosotros queramos. Luego de crear túnel, nos presenta todas las características, incluyendo la dirección IPv4 y la dirección IPv6. Y para configurarlo desde las computadoras, debemos ir a las configuraciones de ejemplo. Dentro de las configuraciones de ejemplo, debemos seleccionar nuestro sistema operativo y automáticamente nos aparecerán las líneas de comando que debemos introducir en el símbolo de sistema. Accedemos al símbolo de sistema ingresando como administrador y escribimos las líneas de comando que aparecieron anteriormente. Luego de esto, supuestamente debería estar configurada la computadora para acceder a IPv6. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos la prueba accediendo nuevamente a la página web de testeo y podemos ver que tenemos acceso a IPv6 y que las pruebas resultaron correctas. Ahora,
¿Cómo saber que los servidores web están configurados para IPv6? Podemos acceder mediante esta página web a la verificación del mismo. En este caso, sabiendo que Google posee un servidor web con IPv6, testeamos el mismo, lo verificamos y observamos que soporta tanto IPv4 como IPv6. Instalación de IPv6. Para cada sistema operativo, la instalación de IPv6 es distinta. En Windows, en las versiones XP y 2003, ya viene instalado por defecto, pero no habilitado. Esto quiere decir que se debe habilitar mediante la interfaz gráfica o mediante líneas de comando. En 7, Vista y 2008 ya viene instalado y habilitado por defecto, y en la versión 2000 no viene ni instalado ni habilitado, por lo tanto se debe bajar el código desde la página de Microsoft para luego poder instalarlo y habilitarlo. En Mac está soportado desde la versión 10.2 y se haya habilitado por defecto, es decir que no hay que hacer nada para la instalación. Y en Linux está soportado a partir de la versión del kernel 2.4.x y se puede realizar la configuración permanente de acuerdo a la versión de Linux. Para verificar que esté instalado y habilitado, se debe acceder mediante el panel de control a redes e internet y a las conexiones de red. Luego allí seleccionamos con el botón contextual las propiedades de la conexión y podemos ver que está habilitado e instalado por defecto. En este caso, la prueba se realizó con Windows 7. De no ser así, se debe ir al botón instalar. Configuración de una LAN con IPv6. Para ello debemos acceder al símbolo del sistema, ejecutándolo como administrador. De no ser así, no se podrán configurar las máquinas. Accedemos y mediante el comando netsh agregamos la dirección IPv6 a la computadora. Este comando lo que nos permite es configurar dentro de las redes direcciones IP. En este caso, dentro de la interfaz IPv6. Para verificar que la dirección IPv6 se asignó correctamente, lo verificamos mediante el comando ipconfig. Este comando no es necesario que sea ingresado mediante el símbolo de sistema en modo de administrador. Luego de realizados estos pasos, podemos verificar la conectividad entre dos computadoras mediante el comando ping. Colocamos el comando ping y la dirección IPv6 a la cual queremos acceder y comprobar la conectividad. En este caso podemos ver que es una dirección unicast. Lo mismo realizamos con el otro equipo y vemos los resultados. En este caso fueron favorables. Con esto podemos concluir que hay conectividad con IPv6 tanto en una red LAN como con internet. Y ahora Marcelo va a hablar de los mecanismos de coexistencia con IPv6. Bueno, coexistencia o migración, ¿sí? ¿De qué se trata? Dentro de, como soy más viejo del grupo, vamos a hacer un poquito, me tomo el atrevimiento a hacer un poquito de historia. Dentro de toda la historia de Internet, no siempre fue TCP/IP, ¿sí? Antes, el 1 de enero del 83, los routers corrían otro stack de protocolos, NSP. Y en ese entonces el tipo de cambio fue tipo Big Bang. Apagamos todo el NSP y levantamos todo el TCP/IP. De ahí que había remeras inclusive que decían yo migré a TCP/IP. Fue bastante traumático, como toda migración de tipo Big Bang. Este caso en particular de la migración al release 6, a IPv6, no se prevé que sea así. De hecho, los organismos que rigen la gobernanza de Internet están estimando que la migración va a terminar en el 2030.
¿sí? Por lo tanto, la idea es que es una transición gradual, transparente al usuario final, ¿sí? Lo más progresiva y paulatina posible, pero sin duda aquellos que tengan el conocimiento de la tecnología de punta van a tener una ventaja competitiva frente al resto, sean individuos, sean países o sean instituciones, ¿sí? No quiero que se asusten con ese slide, no quería ser demasiado técnico, pero bueno, a veces cuando se termina dibujando siempre la nubecita, que esto es internet, no sabemos cuáles son los cacharritos que hay adentro que permiten el funcionamiento, ¿sí? Tampoco esto pretende entrar en detalle, pero para que tengan una idea, de este lado izquierdo tenemos todos los que serían los clientes, de este lado derecho tenemos todos los que son los servers, ¿sí? Una concepción bastante conservadora, todavía client server, ¿sí? Sabemos que va tendiendo a otra cosa progresivamente, ¿no? Pero bueno, mantengamos el paradigma tradicional. Básicamente el IETF, Internet Engineering Task Force, que es uno de los organismos de gobernanza de Internet, ¿sí? Que depende del ISO, Internet Society, ¿sí? Recomienda 3 modos de migración o coexistencia, ¿sí? Para que puedan convivir los dos tipos de protocolo. ¿Está? Y aquí están descritos, si ven, considerado como si fuera una matriz, en la primera fila, dual stack. Ese es un tipo de migración o coexistencia. Stack doble, o doble stack de protocolo, ¿sí? Segunda fila de la matriz, túnel. Ya estuvo comenzando recién Antonella algo, ¿sí? Hacer un túnel entre las dos islas. La tercera opción, la tercera fila de la matriz sería la translation, ¿sí? La traducción de una vieja dirección en el release 4 al release 6, ¿sí? ¿Y cuáles son de qué se trata los cacharritos que están en el medio? Bueno, ahí dice Internet, serían ubicados los usuarios en cualquier punto de Internet. Estos redondelitos así con flechas son los routers, ¿sí? A donde dice peering, porque son peers de ruteo, pares de ruteo, ¿sí? O instancias de ruteo. Ahí abajo, no sé si ven en negro el detalle, es como si fuera la pared de fuego, el firewall. ¿Sí? Hay una lupa con doble flecha que es el deep inspection del firewall, la inspección profunda de un firewall paquete por paquete. ¿Está? Por lo tanto, acá te marca, ven que dice DMZ, ¿sí? Zona desmilitarizada, o sea, marca un perímetro de seguridad. Por lo tanto, ahí ya estamos atravesando una zona de no confianza, ¿sí? Que es el ingreso, justamente podría ser, ven que dice después switching en esta otra columna. El switching podría ser una nube de un proveedor de conectividad, típicamente una red de FRAM Relay, las viejas FRAM Relay, hoy MPLS, ¿sí? Un proveedor de conectividad tipo Telefónica, Telecom, Claro, ePlan, ¿sí? Comsat, o Layer 3 hoy. SLB, el Server Load Balancing, o sea, el balanceador de contenido, balanceador de carga. Y aquí tenemos los servidores, dijimos. Esa es más o menos la estructura de la matriz. Ahora, ¿cómo funciona? El dual stack, o mejor dicho, ¿cómo funciona? No, ¿qué características tiene? No vamos a ser tan ambiciosos de explicar en 2 minutos, pero ¿qué características tiene cada uno de los 3 tipos de alternativas para provocar la coexistencia o favorecer la migración? La primera dual stack es sencilla, stack doble, o sea que todos y cada uno de los cacharritos que están acá, a excepción de los clientes, desde estos routers de acá para acá, a la derecha, todos tienen que tener doble stack de protocolo, que corran release 4 y release 6 de IP. Algo estuvo comentando también Antonella, ¿sí? Eso del lado de los clientes ya está, vivo hace ya un par de años, más, 2, 3, 5 años. De aquí en adelante son todos dispositivos intermedios, routers, switches, firewalls, ¿sí? Virtualizadores, server load balancing. También está disponible hace 4, 5, 6 años o más los grandes vendors o proveedores de tecnología, léase HP, IBM, Cisco, Juniper, Foundry, Enterasis, ¿sí? Ya lo tienen, o sea, ya te venden los equipos con dual stack. O sea, su sistema operativo corre tanto IPv6 como IPv4. ¿Está? Entonces, en el dual stack es muy sencillo. Tengo clientes IPv4 y clientes IPv6 que se conectan a un router que corre los dos stacks, por lo tanto va a poder rutear perfectamente en IPv6 o en IPv4 indistintamente. ¿Está? Eso es fácil. Segundo, el de tunneling. Fíjense, acá la red ya es IPv4 only. ¿Qué quiere decir? Es una red legacy, que solo corre IPv4.
sea la red corporativa, la red de mi empresa, la red de la facultad, la red de la oficina, la red de mi casa o la red de un proveedor de servicio, ¿sí? Entonces yo estoy en IPv6 y yo quiero ver un servidor en IPv6 o en IPv4, ¿sí? Si es en IPv4 no hay problema, porque dijimos que la red es IPv4, que es lo que tenemos hoy. Ahora, si yo soy IPv6 y quiero ver un servidor IPv6, hago un túnel, ¿sí? Desde el equipo de este router, que puede ser un router mío, el borde que tenemos hoy en la facultad, por ejemplo, saliendo hacia internet, o un router que pueda tener disponible en la empresa, ¿sí? Un router de perímetro, y hace un túnel entre el servidor o el proveedor de servicio a la nube de IPv6 y el cliente final, pasando por toda la infraestructura IPv4. ¿Sí? El IPv6 se encapsula dentro de IPv4. El camioncito es IPv4 y la carga es IPv6, pero como es transportado por un camión que dice IPv4, el tipo va pasando por todas las barreras. ¿Se entiende? Nadie sabe lo que tiene adentro. ¿Cuál es el contenido? Obviamente que no es el método más eficiente, porque sigue, como es una red legacy, IPv4 sigue arrastrando todos los vicios y las complicaciones y las ineficiencias, algo que nos comentaba Pablo y Rocío antes, ¿sí? En cuanto a la necesidad de seguir usando NAT, seguir usando proxy, la posibilidad de incrementar la eficiencia y el menor overhead se pierde, ¿tá? Hay que seguir implementando IPsec con parches y no en forma nativa, el HTTPS por ejemplo, ¿sí? De la inscripción de contenido web. La tercera y última alternativa es la traducción, ¿sí? Es decir, una vieja nube, una vieja red de IPv4. Entonces, ¿qué se hace? Cuando yo soy cliente IPv6, quiero ir a buscar servidores IPv4 only, lo que hago directamente es en este router de borde, el extremo, antes de salir, hay una traducción de 6 a 4. Es decir, a la dirección IPv6 se la cambia, se la borra y se le pone una dirección de IPv4. ¿Sí? Se modifica el header también del protocolo. Es la alternativa más desaconsejada de todas. Aquel que haya metido dedos, que haya tirado comandos en lo que es el Internet Working, ¿sí? Sabe las complicaciones que hay, que existen para hacer un NAT, las multiplicidades de tipo de NAT que tenemos, NAT estático, NAT dinámico, NAT 1 a 1, NAT 1 a un pool, NAT público, NAT privado, hay que ponerse de acuerdo con la otra administración. Es complicado para hacer el IPv4, no les cuento lo que es para hacerlo así entre IPv6 y IPv4. ¿Sí? Hay varias RFCs que hablan a pesar de eso de NAT, de translation para IPv4 6 over 4, 6 a 4. Pero bueno, es una alternativa todavía, es una posibilidad. Escenarios posibles en función del tipo de direccionamiento que tengamos, ¿sí? Porque uno dice, bueno, tengo tres alternativas, dijimos, como por ejemplo de corolario, dual stack, túnel, ¿sí? Y la traducción. Entonces, ¿cuál elegimos? ¿Cuál me conviene? ¿Cómo se implementa? ¿Qué ventajas, desventajas? ¿Dónde se aplica cada una? El modelo de decisión binario fácil sería cuando tengo un entorno IPv4 público completo o IPv6 público. Lo que pasa es que el mundo real no es tan sencillo como el mundo teórico. Si bien estamos en un ambiente académico, pero no podemos aprender lo que pasa en el mundo concreto. Entonces, en realidad, hablamos de direcciones IPv4 y IPv6, pero hay distintos tipos de direcciones, como nos comentaba Pablo, y que es importante diferenciar y destacar, y no lo podemos dejar de considerar. Por ejemplo, cuando tenemos solo direcciones de IPv4 públicas, ¿sí? Son todas máquinas que pueden acceder directamente a Internet, no necesitan ningún otro dispositivo en el medio. Por otro lado, tenemos solamente direcciones IPv4 privadas. Esas sí tienen que ser nateadas. O sea, de una IPv4 privada tengo que pasar por un router que haga un NAT para tener una dirección IPv4 pública, porque si no, no puedo salir a Internet. Porque si yo uso una dirección IPv4 privada, el paquete cuando salga afuera no va a saber cómo volver. ¿Sí? Porque las direcciones IPv4 privadas se comparten por múltiples empresas, por múltiples organizaciones, y no están declaradas en la nube de Internet pública. ¿Sí? Tipo 192.168, tipo 10. ¿Sí? Ese rango de direccionamiento se clasifica exclusivamente para el ámbito privado. ¿Tá? Todas las demás son públicas. Dual stack público. ¿Sí? El dual stack público significa que tengo direcciones IPv6 y IPv4 completamente públicas. Eso es lo más fácil, la alternativa más sencilla de hacer.
dual stack nateado, o sea que tengo direcciones IPv4 privadas que tengo que cambiar a IPv6 públicas, porque las IPv6, excepto las convenciones, las excepciones que comentaba Pablo, son todas públicas, ¿sí? Excepto las excepciones, que son pequeñitas. Y yo por otro lado tengo solo direcciones IPv6 públicas, o sea que el entorno no es tan sencillo, tan fácil. Habría que entrar a escudriñar un poquito más, ¿sí? Simplemente para dejarlo puesto de manifiesto. Pequeño detalle de cada uno de los tres tipos de migración o de coexistencia, como para especificar. Dual stack, ¿sí? En el dual stack, como dijimos, la caja sea un cliente final, sea un servidor, sea un router, sea un switch o sea un firewall, un dispositivo intermedio, cualquier cosa, tiene que correr, dijimos, los dos stacks, ¿sí? Los dos releases, 4 y 6. Entonces es capaz de correr tantas aplicaciones por TCP, por UDP, ¿sí? Y las puede encapsular en IPv4 o en IPv6. ¿Está? Entonces ven que lo que tienen en común es esta capa de subred, que es la capa MAC, la capa MAC address, la capa de data link, la capa de enlace, la capa de nivel 2 OSI sería, layer 2 OSI, ¿sí? Que es la tecnología Ethernet, cuando yo enchufo el cable de red, ¿sí? ¿Cómo hace para distinguir qué tipo de release corre? El protocolo Ethernet, dijimos, el encabezado tiene solo 3 campitos, destination address, source address, y el tercero es el Ethernet type, el tipo de protocolo. Y ahí está la diferencia. Cuando dice protocolo IP, el código en hexa es 0800, y cuando dice IPv6, el código es 86DD. Ahí sí puede discriminar uno u otro. Pero la tecnología MAC address Ethernet sigue siendo común para los dos. ¿Está? Ahora, una pequeña observación respecto al DNS. Saben lo que es el servicio, ¿no? Domain Name Service, el servicio de nombre de dominio. Yo quiero salir a navegar por https o http www.unlam.edu. Por ejemplo. ¿Sí? La máquina no sabe de nombres. Va a un servidor de DNS, el servidor de DNS le contesta la dirección IP donde tiene que navegar. ¿Sí? Cuando es IPv4, el DNS, el registro que responde es un registro A. O sea, cuando hay un pedido, devuelve el registro A. ¿Sí? Cuando el servidor de DNS es una versión 6, el registro que responde es otra dirección, pero la tiene que ser una dirección IPv6, no puede ser una dirección IPv4. Entonces el registro es cuádruple. ¿Sí? De ahí que, con esto quiero decir, que así como el NAT, en el caso que simplemente tiene que acompañar los dos tipos de direccionamiento, el servicio de DNS también tiene que acompañar la migración. O sea, no se puede mantener un mismo servidor de DNS, debería ser dual stack para poder responder a ambos pedidos. ¿Está? La segunda alternativa, dijimos tunneling. De vuelta, ¿de qué se trata el tunneling? Dos islas IPv6, ¿sí? En cada extremo de cada isla, en cada perímetro, en cada frontera, cuando interconecta las dos nubes, ¿sí? Mi isla IPv6, la nube IPv4 que está en el medio, estos dos routers que están aquí corren el dual stack. Entonces son lo que decimos gateways, hablan para atrás un protocolo, el IPv6 para este lado, IPv6 para allá, y para adelante o hacia la nube el IPv4. ¿Sí? Cada uno de estos dos routers debe tener una dirección IPv4 pública, se establece un túnel, como si fuera hoy en día un túnel GRE o un túnel VPN, una Virtual Private Network, ¿sí? Y por ahí transporta lo que es el IPv6. Acá no quedó muy en foco esto, pero es un ejemplo simplemente para ilustrar, no quiero ir con ejemplos, pero para que vean un poco las direcciones que había comentado Pablo de IPv6, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? O sea, esta cajita está hablando solamente de IPv4 por el tipo de dirección, esta cajita habla de IPv6, ¿sí? Este es un switch en nivel 2, por lo tanto es totalmente plano, transparente, no se preocupa por una cosa o por la otra. Este router, ven que tiene las dos tipos de direcciones, IPv6 y IPv4, ¿sí? Acá esto en rojo es el túnel que establece, ¿está? Entre las dos direcciones de IPv4, y hacia adentro habla, yo me estoy quedando sin pila con este caso, IPv6. ¿Sí? IPv6 con 1, con este que está acá abajo,
y IPv4 con el que está acá arriba. Bueno, esta simplemente para ilustrar la función de gateway, ¿no es cierto? Habla IPv6 para este lado, IPv4 para allá, ¿sí? Y las aplicaciones son completamente transparentes, no percibo ninguna diferencia respecto a eso. RFC 3053, el Tunnel Broker, es lo que comentaba Antonella antes, ¿sí? Ella nos había mostrado la página, no sé si recuerdan, la de Hurricane, que es el mayor proveedor de Internet versión 6 en el mundo, ¿sí? Entonces, el Tunnel Broker es una recomendación, las RFC son Request for Comments, ¿sí? Son las publicaciones que tiene la IETF para definir normas estándares para que los equipos se puedan intercomunicar, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Lo mismo que comentó ella, ¿no? Yo estoy acá con IPv6, un cliente ahí, y quiero ver servidores IPv6, pero todo mi proveedor es IPv4. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Desde casa, simplemente, no tengo necesidad de pedirle a un proveedor acá en Argentina que me dé IPv6 nativo. Hoy todavía no están en condiciones de hacerlo, entonces por web me contacto con Hurricane, por ejemplo, login, password, él me provee, me hace el túnel, me tengo que instalar una pequeña aplicación y él me hace el túnel y me lleva a la nube IPv6. El NAT, la tercera opción, el NAT que comentaba, bueno, básicamente cuando es IPv6 tenemos un cliente IPv6 y una nube IPv6, no hay problema. Es IPv6 nativo. Tengo que tener un DNS que me responda IPv6. Para pasar al mundo de IPv4, porque si quiero consultar a algún servidor que siga laburando en IPv4, algún legacy, necesito de un NAT 64. ¿Sí? Y de un DNS 64. Y me haga la conversión de ese registro A al registro 4A al registro A y que me haga el nateo. O sea, se complica, se va complicando. ¿Sí? Simplemente para dejarlo indicado. No vamos a andar hablando más no vamos a entrar en detalle respecto a eso porque llevaría mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Sí? Como para ver más o menos, bueno, hace rato que se viene hablando de la migración a IPv6 y cómo suena, cómo va, qué pasa en otros lugares en el mundo. Esta es una pequeña encuesta, ¿sí? La fuente es GNK Solution, es una consultora que trabaja para el RID, que es los registros de Internet, Regional Internet Register, ¿sí? Son las asociaciones que conforman, como decía antes, la gobernanza de Internet. ¿Está? Y en particular, la pregunta esa dice, ¿por qué las organizaciones no consideran tener asignación de IPv6 todavía? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿A quién fue dirigida la pregunta? A países que corresponden al RIPE. Recuerden lo que nos había comentado Rocío. El RIPE era el registro de asignaciones de Internet que tiene los continentes de Europa, dijimos, y Asia, y una parte de Asia. ¿Sí? Son los que más fuertemente están aplicando, implementando IPv6, los asiáticos. ¿Sí? Recuerden que eran los que primero se habían quedado ya sin nuevas direcciones, lo había mostrado Rocío. Entonces, fíjense, el último tópico, que dice, no vemos, o sea, la pregunta era, ¿por qué no tienen asignación IPv6? Porque no vemos necesidad de negocio ahora. ¿Sí? Y respecto a esto, pequeño también aclaración, ¿no? ¿Cómo nació Internet y por quién está conformada Internet y por qué hace falta estos organismos de registros de Internet y de gobernanza de Internet? Internet no nació por generación espontánea, ¿sí? Ni solamente de las universidades, sino que fueron tres perfiles de organizaciones que confluyeron y amalgamaron fuerzas para generar Internet. El gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Las universidades de Estados Unidos y los vendors o las empresas desarrolladoras de tecnología de los Estados Unidos. ¿Tá? Después tomó alcance comercial y bueno, se expandió a lo que conocemos hoy en día. Pero de alguna manera estos organismos de gobernanza de Internet luchan por un equilibrio de poder, ¿sí? Porque cada uno de estos tres organismos tiene objetivos particulares. El gobierno, estratégicos de defensa, los vendors de tecnología, negocios y rentabilidad, y la universidad, generación de conocimiento. ¿Está? Entonces,
A veces hacer que esos tres, en principio, intereses completamente particulares y divergentes converjan para que potenciar el desarrollo de esta nueva tecnología del siglo XXI es todo un desafío, ¿no? Bueno, en particular, esto de que no tienen negocios todavía es lo que está limitando un poco la implementación de IPv6, ¿no? Seguimos con la otra pregunta, son solo 3 preguntas, ya termino. La configuración de su organización. Si su organización tiene configuraciones en IPv6. Fíjense, primero que del 2010 al 2011 y hoy, me fui a la otra. Con esto soy peligro. Dijimos, 2010, 2011 y 2012 prácticamente no ha variado. ¿Qué quiere decir? Que la transición se va haciendo bien gradual, no hay demasiados cambios. Y segundo, ¿cuáles de las tres se aplicaron? ¿El dual stack, el túnel o la traducción? Fíjense, el dual stack, en el mismo hardware. La mayoría de las empresas que está implementando IPv6 lo está haciendo a través de la estrategia de dual stack, que es la más recomendada, ¿no es cierto? Y la menos traumática. Seguimos adelante, la última pregunta, ahí dice la pregunta, si su organización tiene presencia en IPv6. ¿Sí? De vuelta, Europa y parte de Asia, fíjense, en el 2012, 48,5, o sea, casi la mitad de las empresas tiene presencia ya en IPv6, con dual stack, pero está implementando IPv6. ¿Sí? Esta misma encuesta acá en Argentina sería muy distinta. Esto nos da a nosotros una gran oportunidad para poder adquirir una ventaja competitiva. ¿Sí? Sabemos que marcan tendencia, sabemos que el resto de las regiones van a apuntar por ahí. Conociendo la tecnología, ¿sí? Dominándola, nos va a permitir diferenciarnos de la competencia. Por eso la universidad se esfuerza, esfuerzos, grupos de investigación, en inversiones y demás, para definir una línea que pueda distinguir a la Matanza respecto del resto de las universidades, más allá de que no es la única, ¿no es cierto? Que colabora y ahora vamos a ver cómo colaboran. Seguimos porque si no me van a matar. ¿Cómo colaboran las universidades? A través de la RIU, la red interuniversitaria. ¿Sí? Básicamente el proveedor de infraestructura, de backbone local en Argentina, es Telecom, ¿no? La RIU es una red interuniversitaria con 9, 10 universidades y algunos consejos profesionales, ¿sí? Ministerio de Educación y demás. Dijimos a nivel local, a nivel argentino. A través del proyecto, el viejo proyecto Retina, que migró hace 4 o 5 años ya al proyecto InnovaRed, ¿sí? Nos da direccionamiento IP público. ¿Sí? Y a partir de la red Clara, que es una iniciativa del LACNIC, que es otro registro de Internet regional para Latinoamérica y el Caribe, lo había nombrado también Rocío, el LACNIC, arma una red de Sudamérica y el Caribe, la red Clara, el IPv6 nativo. Y de ahí esa red Clara nos lleva al SIX Backbone, o el Backbone, la espina vertebral, o Internet 2, o Internet NG, la Next Generation, todos el título marketinero como quieran, todo es lo mismo, hacen referencia al backbone nativo en IPv6 en uso, obviamente, ¿no? El anterior, esto es lo que tienen publicado en InnovaRed, ¿sí? Y van a ver que hay universidades, consejos profesionales, el detalle de las universidades que tienen presencia en la red InnovaRed, en el proyecto InnovaRed. Ahí están, ¿no? Está la Universidad Nacional de La Matanza, ¿sí? Entre otras universidades privadas, vecinos, colegas nuestros de 3 de febrero, por ejemplo, el General San Martín, de Rosario, sí, la UBA, obviamente, la Católica. Y terminando, ¿cómo es que la Universidad Nacional de La Matanza tiene presencia en Internet 2 o Internet de alta velocidad, ¿sí? O en Internet IPv6 para los más tequi, digamos. El sitio es Ingeniería IPv6, un LAMEDUAR. Obviamente tenemos direccionamiento, el pool de direccionamiento es un /48 cedido a través del /32 que tiene la RIU, porque nos conectamos a la RIU, ¿sí? Pero a partir de este direccionamiento público tenemos visibilidad para cualquier parte del mundo, porque es directamente la dirección pública, no tenemos que pasar a través de ningún NAT, no dependemos de ningún proveedor de servicio. ¿Está?
Esa es la ventaja de tener direcciones públicas asignadas a través de un organismo legal, ¿no? Obviamente detalles de implementación, pero bueno, acá está el resto de las universidades nacionales y el DNS que nosotros tenemos configurado para poder resolver el registro 4A de DNS y IPv6 es el DNS público de Google, ¿sí? Hoy si ustedes quieren configurar en IPv4 el famoso 8.8.8.8.8, pero en IPv6 se complica un poco porque tiene que escribir esto que está acá, ¿no? 2001 4860 y termina con el 2.2. No sé si lo ven ahí, 8888. ¿Sí? Ese es el pantallazo. Sigue Pablo. Bueno, para concluir, vamos a ver cómo se ven afectados los distintos roles. Estamos hablando de usuarios, de empresas y también de los ISP, que son los proveedores de servicio de Internet, por la implementación de este protocolo IPv6. Para ello es importante destacar que los organismos de estandarización de Internet, que son los que se encargan de controlar todo esto, ponen un énfasis y un esfuerzo en que la utilización, ya sea de IPv4 o de IPv6, sea transparente para el usuario final, o sea, para nosotros. Esto significa que no tendríamos que preocuparnos por qué protocolo estamos utilizando y tampoco tenemos que realizar ningún tipo de configuración. O sea, los esfuerzos están puestos en eso. Sin embargo, se presentan ciertas dificultades. En el caso de los usuarios, hay dificultades tanto en la parte de software, programas, como también en la parte física, que sería el hardware. En cuanto al software, hay que conocer qué sistema operativo estamos utilizando y si soporta o no IPv6. Esto lo vimos recién con Antonella. Puede pasar que el paquete directamente no se encuentre instalado, o que no esté activado por defecto, o en el mejor de los casos, que esté instalado y que esté activado como sucede en los últimos sistemas operativos. En cuanto a las aplicaciones, los navegadores soportan IPv6 en forma nativa. Hay otras aplicaciones, en cambio, que siguen funcionando con IPv4 o que ya se encuentran en proceso de migración, por ejemplo el Skype. Lo más común será que cada aplicación utilice el protocolo que necesite y que esto sea transparente al usuario, remarcando lo que dije anteriormente, o sea que no haya que hacer ninguna configuración específica para que funcione. Luego, en la parte de dificultades a nivel de hardware, ¿no? El usuario deberá conocer si el router, ¿no? Que es el que nos conecta a Internet, soporta un IPv6. Esto lo puede hacer a través de la web del fabricante del router, donde puede obtener la información correspondiente. En caso que el router no soporte IPv6, hay dos formas de solucionarlo. Una es haciendo una actualización del firmware. Recordemos que el firmware es un programa que viene preinstalado en todos los dispositivos que le permiten cumplir con sus funciones. En este caso, esta actualización queda reservada para usuarios avanzados, ya que si no se realiza correctamente, el dispositivo puede quedar inutilizable y además esto no garantiza que soporte IPv6, va a depender de cada tipo de dispositivo. La solución que más va a adoptar la gente va a ser cambiar su router por uno que sí soporte IPv6, ¿no? Que sería lo más fácil y lo mejor. Esto también ocurre con otros dispositivos de red, por ejemplo los access points, puntos de acceso, que son los que permiten extender nuestra red Wi-Fi, que también son utilizados y se aplica esta misma idea. Bueno, ahora veamos qué sucede con las empresas, ¿no? En el ámbito empresarial. En este caso es muy probable que las empresas utilicen aplicaciones o sistemas que se encuentren desarrollados a medida para ellas. Por ejemplo, un sistema de gestión de ventas o un sistema de control de stock y se comunique entre distintas sedes de la empresa. Entonces, en este caso, ¿qué sucede si dicho sistema, que fue desarrollado específicamente para la empresa, no soporta IPv6? Bueno, lo que tiene que hacer la empresa es contactarse con el desarrollador del sistema, ¿no? Y pedirle que pueda implementar este nuevo protocolo. En este caso, el desarrollador va a poder hacerlo de dos maneras distintas. A través de un método de una solución transitoria, o sea, momentánea, que incluye la utilización de una aplicación externa al sistema que le permita al sistema seguir utilizando direcciones IPv4 dentro de él en su código fuente, pero comunicándose con redes IPv6. La otra solución que pueden hacer los desarrolladores para estos sistemas puntuales es la solución definitiva, que consiste en modificar el código fuente de la aplicación o sistema, ¿no? Y adaptarlo totalmente a IPv6, que eso es lo que se desea que ocurra. En cuanto a la parte de dispositivos, en las grandes empresas se utilizan dispositivos específicos, ¿no? Y además en mucha cantidad, por ejemplo, teléfonos IP, también dispositivos de seguridad, como pueden ser los firewalls, y también los servidores proxy. Entonces la cantidad de dispositivos de red que puede quedar obsoleto por no soportar IPv6 es mayor. Pero sin embargo, esto significaría una inversión para la empresa, pues estarían preparados para las nuevas tecnologías. Bueno, ahora vemos que sucede a un nivel más global, ¿no? Con los ISP, los proveedores de servicio de Internet, y IPv6. Para eso hay que poder diferenciar los tipos de redes que existen, sean fijas o móviles,
las tecnologías que se implementan, cable de cobre, fibra óptica, Wi-Fi. Y lo más importante son las distintas partes, la jerarquía de la red, que tenemos la red troncal, de distribución, las de agregación y las redes de acceso, por último. En el caso de las redes troncales y distribución, que son las que conforman el núcleo de Internet del backbone, se encuentran bien mantenidas y por lo tanto los equipos soportan IPv6. Esto evitaría una actualización de los mismos. Son las redes en las que más cantidad de tráfico hay. En cambio, las redes de agregación y las de acceso no sucede lo mismo. Estas redes son las que estarían más cerca de nosotros, más cerca de los usuarios. Entonces va a haber que utilizar mecanismos de transición, que son los que mencionó Marcelo, que me van a permitir seguir utilizando IPv4 y IPv6 al mismo tiempo, mientras se van reemplazando los equipos para soportar este nuevo protocolo. Otra dificultad es que no todos los ISP ofrecen conectividad IPv6, aunque se espera que esta cantidad sea cada vez mayor. Por ejemplo, en Argentina, Telecentro, también Claro y Telecom se encuentran en proceso de implementación de este nuevo protocolo. Quedará en manos del usuario decidir si sigue con su ISP actual o si se cambia a otro que soporte IPv6 actualmente. Por último, vamos a ver las aplicaciones que pueden verse beneficiadas por las herramientas que ofrece el protocolo IPv6. En primer lugar, tenemos las aplicaciones que manejan grandes volúmenes de datos, mucha cantidad de información. Por ejemplo, las que utilizan en el ámbito empresarial para hacer copias de resguardo o backups, ¿no?, en servidores que están en Internet. En este caso, se va a aprovechar los jumbogramas que ofrece IPv6, que mencionó Pablo, que permiten transportar más cantidad de información. Y además, como la cabecera de IPv6 es más simple, tiene menos campos, los paquetes van a ser procesados más rápido, entonces en este tipo de aplicación se van a encontrar grandes beneficios. También tenemos las que requieren streaming de audio y video, es decir, una transferencia en tiempo real de contenido multimedia, por ejemplo YouTube. También tenemos las aplicaciones relacionadas con la telefonía digital, por ejemplo el protocolo Voice over IP, que es el más utilizado. Estos tipos de aplicaciones van a encontrar beneficios en IPv6 por la implementación de la calidad de servicio, que también mencionamos anteriormente. Repasamos, nos va a permitir marcar con prioridad, ¿no?, aquellos paquetes que tienen justamente prioridad sobre otros. En el caso del streaming es muy importante que suceda eso, ya que si no se pueden presentar cortes en los videos o en la comunicación que estamos estableciendo. Así, bueno, se van a encontrar buenos beneficios estos tipos de aplicaciones. Después tenemos las que están relacionadas con el almacenamiento de información en la nube, es decir, en Internet, por ejemplo Dropbox. Estas aplicaciones me permiten subir información a Internet y luego distintos dispositivos, ¿no?, poder descargarla. Entonces van a aprovechar la movilidad que ofrece IPv6, ¿no?, o sea que cada dispositivo tenga su propia dirección IP pública y por lo tanto van a sacar buenas ventajas. En último lugar, tenemos las aplicaciones relacionadas con el aprendizaje a distancia, ¿no?, también conocido como e-learning. Estas aplicaciones van a sacar ventaja del protocolo IPv6 en varios aspectos. Uno de ellos era la incorporación del IPsec, que era la seguridad en forma nativa en el protocolo. Esto va a servir mucho en los tipos de redes grids o mallas, que son redes que se utilizan para poder distribuir contenido científico, ¿no?, entre lugares distintos geográficamente. Y tienen un requerimiento de seguridad ese tipo de redes, entonces la implementación del IPsec les va a servir. Y otro aspecto en el que también van a encontrar ventaja es en la posibilidad de crear conexiones punto a punto, ¿no?, que IPv6, como a cada usuario le daría su dirección pública única, se pueden crear conexiones de tipo punto a punto y pueden ser aprovechadas para realizar videoconferencias entre profesores, alumnos, entre distintos profesores. Y bueno, en el caso del aprendizaje a distancia se va a sacar mucha ventaja y beneficios de IPv6. Así que bueno, cerramos la presentación. Muchas gracias por participar y estamos abiertos a responder las dudas o consultas que tengan.